Marc, ¿cuáles consideras que son las dificultades tecnológicas que tienen las personas con discapacidad auditiva y visual? Bueno, en este caso, hablar de la condición tanto de discapacidad visual y de la discapacidad auditiva, cada una tiene sus propias ramificaciones. Yo comenzaría por hablar sobre las brechas que se tienen sobre el acceso al Internet, por una parte, la cobertura, y por otra parte, el acceso a los dispositivos móviles, que también en este caso, los dispositivos móviles que tengan eh, los medios de accesibilidad o los estándares para poder cumplir, en este caso, con eh, lo que requieren las personas tanto con discapacidad visual o en este caso las personas con discapacidad auditiva. Para ello me gustaría mostrarles algunos datos para poder desglosar el tema y creo que es muy importante. El primero, que es la brecha sobre la conexión, voy a compartirles. ¿Me podrías habilitar pantalla, Andrea, para mostrarles para que lo puedan ver? Bueno, como lo pueden ver, busqué la estadística más reciente, a 2019 de INEGI, y justamente en 2019 hablaba sobre el porcentaje de hogares según su disponibilidad en acceso a las TIC, y hablaba que en este caso los hogares, por ejemplo, solamente el 92.5% de los hogares tienen acceso a la televisión. El 56.4% de los hogares tiene acceso a Internet, es decir, un poquito más de la mitad de la población de México solo tiene acceso. Entonces, hay un 44% de personas que todavía no tienen acceso al Internet. Y ese es un tema que es una brecha que está presente. Y en datos estadísticos, de acuerdo con la encuesta nacional de dinámica demográfica del 2018, en el país residen 38.5 millones de niñas y niños y adolescentes de 0 a 17 años, que esto representa el 30% de la población, de los cuales dice que de los 5 a los 17 años eh, de esta población, 580.289 personas tienen alguna discapacidad, en este caso que son los niños, que vendría representando aproximadamente el 2% de la población. Y estos son datos estadísticos de acuerdo con INEGI. Y el mismo INEGI reconoce que la población, en este caso de niños y de jóvenes, eh, en este caso, la población entre 15 y 17 años con discapacidad tienen mayor riesgo de abandono escolar con respecto a quienes no tienen ese rezago. Y este se debe a diferentes factores. Y bueno, esos son como los datos ahorita que les quería mostrar esta tabla. Por ejemplo, es el porcentaje de la población de 5 a 17 años de edad por niveles de escolaridad. Sin escolaridad, en este caso, los que están en color gris son personas sin discapacidad, los que están en color anaranjado son personas con discapacidad. Y como ustedes podrán ver, las personas con discapacidad en, tienen es mayor el nivel, en este caso de 0.4 a un 12.8%. Y esto es como, en este caso, esta tabla refleja lo que son las estadísticas de los rezagos. Y este rezago se incrementa en los niveles, en este caso, superiores. Y bueno, en este sentido, el tema del acceso al Internet, el uso de los dispositivos móviles y la falta de formación son brechas que están presentes. Como tal, en este momento, la cuestión de lo que viene siendo la formación para personas con discapacidad, no, la limitante no es la condición de vida o la característica como la discapacidad visual,
sino el desconocimiento de las herramientas adecuadas y el acceso a los dispositivos, en este caso, que cuenten con las medidas de accesibilidad que ellos requieren para poder navegar, por una parte, y la otra parte es que la web sea accesible para las personas, que ese es un tema también, tanto la web como el dispositivo deben de tener esta configuración de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información, que es un derecho humano. Mark, ¿crees que estos datos que nos estás proporcionando nos los puedas pasar? Bueno, los links de Claro, donde claro sacaste que sí, la que con mucho información. gusto. De hecho, por ejemplo, esta iniciativa, bueno, en español se pronunciaría GARI, que es Global Accessibility Report Initiative, creo que se pronuncia. eh, Hace un estudio de los dispositivos móviles, cuáles son accesibles y qué características tienen. Y en este caso, por ejemplo, Telcel utiliza la información para dar información a sus usuarios de qué dispositivos móviles cuentan con, en este caso, los estándares de accesibilidad o las pautas, para que ellos puedan, cuando quieran adquirir un dispositivo, conozcan, por ejemplo, qué tipo de bondades cuentan. En este caso, para las personas con discapacidad visual, el sistema se llama Tollback, en este caso para el Android, y cuando es un sistema iOS, en este caso como los iPhone, viene siendo, se le conoce como el VoiceOver, que son lectores de pantalla que permiten acceder a la información a las personas con discapacidad visual. Y ese es un ejemplo de cómo el tema de la accesibilidad está presente también. Y el tema de accesibilidad a veces no está tan presente por el tema de que sean empresas que tengan un objetivo social, sino porque la accesibilidad te da mejor ranqueo en la búsqueda de tus páginas web y mejora también la calidad de búsqueda de la información para todos los usuarios. Mark, y mencionabas ya pues todo esto de la accesibilidad y dónde podríamos encontrar como esa información de los dispositivos, pero a mí me gustaría saber también como qué aplicaciones que quizás nosotros conocemos y trabajamos diariamente tienen también esta accesibilidad para personas con esta discapacidad. No sé si conozcas algunas y si nos pudieras compartir también un poquito de cómo se podrían utilizar de esa forma. Sí, de hecho, quiero compartirles sobre ese tema. Hay repositorios especializados donde puedes encontrar herramientas para generar accesibilidad, o en este caso que han sido diseñadas para eliminar ciertas barreras que experimentan las personas con discapacidad. Pero también hay herramientas, por ejemplo, que usamos en la cotidianidad que tienen esta función. Un ejemplo son las herramientas de Google. Google, en este caso, todas sus herramientas cuentan con funciones de accesibilidad y muchas veces incluso lo que es la paquetería de Office cuenta con esta opción y vienen con mini tutoriales para poder hacer accesible la información. La accesibilidad no es generar un producto distinto a lo que se tiene, sino es diseñar a partir de normas estandarizadas, que en este caso la OMS, bueno, eso es en este caso para la Internet, que viene siendo la W3C, que son las directrices de cómo se diseña la web con pautas para la accesibilidad, pero también hay pautas para el diseño de documentos, en este caso documentos de Word, de PDF, de cómo hacerlos accesibles y cómo acomodar la información, cuáles son las lógicas que se siguen, por ejemplo, cuando accedes a la información y tienes discapacidad visual. Y, y en este sentido, eh, lo más interesante es, por una parte, es que existen estos recursos, pero existe desconocimiento de los mismos y no hay una protección adecuada, pero también por parte de los mismos usuarios con discapacidad se generan prácticas de uso de las herramientas que muchas veces no han sido diseñadas con ese objetivo, pero al combinarlas en una serie de pasos
pueden generar los hacks de accesibilidad. Un hack de accesibilidad, hacks proviene de la palabra atajo o acceso rápido a un conocimiento. Entonces, un hack de accesibilidad permite que utilizar ciertas herramientas. Por ejemplo, un hack que aprendimos es, si tú subes un documento de PDF a la nube, hay una opción que lo puedes convertir a texto en Word. Y al convertirlo, le puede ser más útil a una persona con discapacidad visual para poder acceder a la información. O puedes tomar una foto de un libro y puedes hacer este proceso. Ese tipo de cuestiones son cuestiones que se van aprendiendo y a veces el desconocimiento de las mismas pues puede limitar las oportunidades a una persona, pero el conocer y difundir ese tipo de cosas puede habilitar como herramientas o medios para que la persona pueda acceder a la información. Ok. Marc, y por un decir, ahora que las clases por esto de la pandemia se están llevando a cabo de forma virtual, las plataformas que ahorita están usando más, que son Zoom y Meet, ¿qué limitantes les podría estar generando, qué limitantes de aprendizaje podría estar generando para las personas con discapacidad? Yo creo que las limitantes están mucho en función de la práctica docente, de qué tantos ajustes razonables se están implementando. Y al igual esto fue un nuevo reto, un nuevo contexto donde se tuvo que adaptar a las situaciones. Y la cuestión aquí es cómo el docente se acerca al estudiante con discapacidad para conocer cuáles son las nuevas necesidades. Una de las cuestiones, digamos, que tal vez pudo experimentar el estudiante es, si anterior a la pandemia no conocía estas plataformas, el proceso de adopción de la tecnología o la curva de aprendizaje depende también de cómo fue su proceso para poder conocer cuáles son los comandos, porque muchas veces cuando se usan los lectores de pantalla, la computadora se usa con comandos. Entonces, conocer cuáles son los comandos que se utilizan para manejar lo que es el Zoom o en este caso el Meet, eh, para poder usar la herramienta de la manera más óptima, es algo que también pudo haber generado como cierto estrés a la persona o como todo es como ese proceso lento o esa curva de aprendizaje donde todos cuando tenemos una nueva herramienta pues nos comenzamos poco a poco hasta que la dominamos y esto también pudo haber ocurrido para los profesores y cómo el segundo reto fue cómo hacer accesible o cómo entender que la lógica de las clases tenía que ser diferente, que no podía ser como las clases presenciales, adecuar ese proceso y entender cuáles son las nuevas necesidades que está teniendo el alumno al no estar en presencialidad y a los medios físicos llevarlo a una práctica innovadora y convertir o trabajar en este tema. Entonces, son varios factores que están presentes en este tipo de situaciones. Yo te diría que en este caso, por la experiencia que tuvimos con amigos cercanos, era más intuitiva la plataforma de Google Meet al tener en el tema de los comandos y era un poco más compleja la navegación en Zoom para poder acceder, pero una vez que ellos dominaban o conocían los accesos rápidos y las combinaciones de teclas, eso pues desaparecía esa percepción de dificultad y podían dominar perfectamente las herramientas eh, como Zoom y Meet. Y hablando de eso, no sé si te ha tocado pues en esta cuarentena tan larga que llevamos hacer quizás alguna clase o alguna capacitación virtual y cómo es esto que se ha modificado para que tengan como un mejor aprendizaje o para que las personas puedan acceder con mayor facilidad. Bueno, como tal, lo que hemos trabajado en comunidades de aprendizaje, es como el proceso y es entender que estos medios son sobre todo para generar procesos de reflexión académico, claro está, y la idea es pensar acciones en la virtualidad que impacten en la realidad. Eso es como la finalidad. Eh, y si es necesario utilizar hacer más dinámicos los procesos a través de herramientas
porque si bien necesitas primero, para nosotros realmente es como un probar y si no funciona, corregimos o utilizamos otro tipo de herramienta. Entonces, el proceso siempre es prueba, ensayo y error hasta que llegamos a una alternativa, pero también es necesario entender que no todas las alternativas funcionan para todos, sino que se van a adecuar a las características de lo que se requiera o para específicamente para eliminar la barrera que se presenta, que es una barrera por lo general es en el acceso y uso de la información, cómo acceden y hacen uso de la información en los formatos que requieren las personas. Marc, y en relación al sistema de educación, ¿se podría considerar que es bueno para las personas? O sea, ¿qué tan bueno hasta ahora es el sistema de educación para las personas con discapacidad? Bueno, hay muchos déficits y muchas deudas pendientes todavía. Es un proceso que como todo se necesita trabajar, hay mucho rezago, sobre todo para la comunidad sorda. Hay se les llaman las deudas históricas, pero si bien no todo es como malo, también se debe de reconocer que en estos años ha habido muchos profesores que se han comprometido y que han ido más allá de, o sea, se han formado en estos procesos, se han generado buenas prácticas, proyectos de innovación educativa en estos temas para la inclusión educativa. Y digamos que se va avanzando poco a poco. Sí hace falta mucho, pero creo que es como generar, no solo esperar, sino también generar esas acciones que puedan transformar la realidad. Y es lo que están haciendo ahorita. Hay muchos emprendimientos de innovación educativa de personas con y sin discapacidad que están promoviendo desde diferentes trincheras, tratando de solucionar problemáticas y de apoyar a la educación. Y, y esto tal vez nosotros lo vemos tal vez en lo cercano porque tenemos compañeros que el número de estudiantes con discapacidad que han ingresado tal vez a la universidad ha sido un poco mayor al que ingresaban hace 10 años. Tal vez hace 10 años era una persona y tal vez ahorita es muy poco todavía, no es suficiente, pero ya hay 5 o 10 compañeros que están cursando diferentes licenciaturas y bueno, eso es un granito, pero ellos mismos están dando difusión y están compartiendo sus conocimientos con las personas para poder, lo que a ellos les ha funcionado, les pueda funcionar. Incluso los mismos profesores comparten sus prácticas con otros profesores y eso es algo muy loable y que ha ido como generando más conciencia sobre el reto que tienen las instituciones y visibilizando esta situación que antes era una situación que no se visibilizaba, era una situación donde hablar de educación de personas en escuelas era como con discapacidad era algo como muy lejano o pensaban que era un lugar donde no estaba, pero es un derecho de todos y es un derecho humano y en ese sentido pues se ha ido avanzando y falta mucho, pero creo que tenemos esperanza porque las personas que están realizando ahorita acciones están haciendo cosas muy valiosas para el desarrollo de proyectos futuros. Y Marc, hablando de las nuevas tecnologías como las TIC, ¿crees que han desempeñado un papel fundamental como para reducir situaciones de dependencia en los estudiantes con discapacidad y incrementan su autonomía o podría ser lo contrario? Sí, las tecnologías de la información vienen a sumar, o sea, el uso adecuado, bueno, es una herramienta que si le das el uso adecuado tiene muchas potencialidades, eso es lo más importante. Es como todo tiene, hay que saber usarlo correctamente y siempre en función de la necesidad que la persona exprese. Si bien las TIC vienen a cerrar ciertas brechas como las brechas de las distancias, de los tiempos de traslados, sobre el acceso a la información,
es necesario comprender cuál es la lógica que se requiere para poder usarlas adecuadamente, cuáles son las necesidades del usuario y cómo co-crear juntos, en este caso, alguna estrategia o una ruta de trabajo para que las personas se puedan desarrollar plenamente con el uso apropiado de esta herramienta. Entonces, yo creo que viene a favorecer los procesos y sobre todo la educación a distancia es una bondad que ha permitido que muchas personas con discapacidad puedan seguir su proceso. Y recuerdo en palabras de una amiga, Eneida Rendón, que habló sobre que el acceso a la computadora a ella le dio la posibilidad de poder seguir estudiando y culminar la universidad. Y ese tipo de cuestiones son cosas que comprendes que al usar las pautas de accesibilidad o los diseños accesibles, lo que estás generando es impactando en una vida de una manera que a veces ni siquiera te imaginas en cómo lo estás haciendo. Una simple configuración de cómo acomodar la información, que muchas veces a los diseñadores o a los programadores les dicen que son pautas, pero no les enseñan el trasfondo de lo que puede impactar en una vida humana. Y creo que eso es importante concientizar, que las pautas de accesibilidad no son solamente parámetros técnicos, sino que permiten la posibilidad de formación de una persona o la realización de ciertas actividades de una manera que de otra manera pues sería más complejo realizarlas. Mark, y otra cosa que también hemos estado analizando, se ha visto, bueno, en las investigaciones que hicimos, de que las personas con discapacidad en sí no tienen como un rango alto de estabilidad económica. En este caso, las nuevas tecnologías sí podrían estar generando desigualdad por este aspecto, al momento como de la... Sabemos que cuando entramos a la universidad, cosas así, estamos en constante aprendizaje por medio de la computadora y todo eso. ¿Eso también puede generar desigualdad? Bueno, sí, las desigualdades y en este caso, siempre vienen marcadas por diferentes factores. Como tal, eh, la idea de los campus son espacios igualadores, son espacios que igualan de oportunidad, pero en este sentido, más bien, eh, yo creo que hablaríamos como de las brechas. En, sí podría ser, por ejemplo, más bien, lo que estoy buscando comentar o hacer referencia no es como tal la TIC o la tecnología de la información la que hace, digamos, la desigualdad, sino el cómo se accede a ella. Tal vez, como mencionas, que para las personas con discapacidad está marcado que hay cuestiones que desfavorecen tanto en lo económico como en lo social, pero eso es como ¿cómo lo explicaré? Estoy tratando de reestructurar mi pregunta. ¿Me podrías ah, comentar otra vez la pregunta, Andrea, por favor? Para... Sí, que si el hecho de la economía crea desigualdad para esto de las personas con discapacidad en relación a la tecnología que se está utilizando nosotros como universitarios, como estudiantes más bien. Ah, ok. Sí, Andrea, que es un tema que mi respuesta sería sí, sí se generan desigualdad. De hecho, se debe a que en este caso, como la escolaridad de las personas con discapacidad es más baja, tienen menos oportunidades de acceso a un empleo con mejores oportunidades. Pero también el tema económico marca muchas oportunidades, por ejemplo, el poder pagar el Internet. Si de por sí en este sentido el 50%, más o menos aproximadamente el 50% de la población tiene acceso a Internet y hay un 50% que no tiene acceso, en el sistema, en el caso de los smartphones, la penetración del mercado es mayor, pero también qué tipo de smartphone se está accediendo para poder navegar. Entonces, sí es una limitante que está presente el tema económico y que es una constante que marca muchas desigualdades en el acceso a oportunidades. No es determinante
porque, pero sí es un factor muy, digamos que tiene mucho peso sobre el proceso de formación o para el desarrollo de oportunidades de una persona. Y en este caso podrían existir otro tipo de desigualdad, en este caso hablando desde con de las tecnologías, hablando de formación, adaptación del diseño y de la accesibilidad, o sea, serían otros puntos de desigualdad que se podrían generar. Sí, de hecho serían desigualdades, asimetrías y serían también el tema de las barreras que estarían como presentes. Las actitudinales, una de las barreras es que, o de las cuestiones es que las instituciones siempre mencionan que no están preparadas para recibir personas con discapacidad. Y, y en este caso, bueno, es todo un tema porque las mismas instituciones muchas veces están comprometidas con los ODS o con cuestiones de acuerdos internacionales sobre la UNESCO, donde asumen compromisos sobre inclusión educativa. Y por una parte está como el discurso, pero por otra parte está como la cuestión que no han hecho frente a este tipo de situaciones. Y es todo un reto y tanto en lo actitudinal son las primeras barreras, de decir, es una persona con discapacidad, es una persona que posiblemente es en esa lógica errónea, lo tachan como, no, este no es el lugar para una persona con discapacidad, cuando no es así. Es un ser humano, tiene todas las capacidades, tiene limitantes como todo ser humano, pero en esas son como cuestiones en las que se marcan. Las barreras del diseño, bueno, eh, ahorita no tengo a la mano el dato de cuál es el grado, por ejemplo, o el porcentaje de páginas web accesibles, pero sé que tenía el dato, bueno, es muy bajo realmente cuántas páginas web son accesibles en comparación de las que todavía hace falta trabajar y adquirir esta política de, de inclusión en el diseño web y en diferentes cuestiones educativas. Y hablando de las barreras, Marc, ¿de qué manera nos pueden ayudar estas tecnologías a dimensionar las barreras que tienen estas personas? Pues en este caso más bien las barreras están en el entorno porque no han sido diseñados los productos con accesibilidad o con la información. Eh, las barreras no, como tal, no las tiene la persona, las barreras las experimenta la persona. O sea, es como entender, esa es una cuestión. La persona tiene discapacidad visual, pero eso no es la barrera, esa es la condición de vida. La barrera es, en este caso, la falta de formatos accesibles para el acceso a la información. Y esa barrera se puede presentar tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Y es bien importante que tengamos presente que las tecnologías pueden generar alternativas de solución para que podamos trabajar y solucionar esas barreras a través de un lector de pantalla, convirtiendo el texto a audio, convirtiendo las imágenes a audiodescripción, haciendo videollamadas, o sea, puedes acortar muchas eh, brechas y barreras con el uso adecuado de la tecnología, configurándola en un ajuste razonable de acuerdo a las necesidades que la persona expresa. Marc, y por parte del Estado, ¿hay programas que se le den a los estudiantes con discapacidad para que puedan continuar sus estudios o de plano no los hay? Como tal, tengo conocimiento que sí han existido iniciativas, pero son iniciativas que dependen también de cada administración. No es un programa que sea permanente o una política institucional consolidada o que se tenga, más bien son acciones de cada administración y en ese sentido conozco a varios compañeros que han sido beneficiados tanto por iniciativas del gobierno como iniciativas de la propia universidad. Resalto en este caso la Universidad de Guadalajara, el trabajo del doctor Luis Adrián de León. En su gestión, él apoyó
ah, perdón, el doctor Luis, eh, es Luis Adrián, no es de León, es Luis Adrián. Eh, él apoyó en este caso a los estudiantes con la gestión de iPads para que pudieran tener una herramienta que les permitiera acceder a la información. Un dispositivo de alta calidad con software, en este caso con el VoiceOver y con otras herramientas. Ok, igual, mira, esas son en sí ya las preguntas. Te agradezco por la información. No, de que al contrario, gracias a ustedes y les felicito porque están haciendo un muy buen trabajo. Les mando la información de lo que tengo para que lo tengan presente, ¿sabes? Sí, muchísimas Sí, gracias.